A continuación, Corazón con Impulso. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso. Buenos días con todos, bienvenidos nuevamente a otro programa de Corazón con Impulso. Hoy vamos a topar un tema súper novedoso. Habíamos hablado ya previamente de lo que es la insuficiencia cardíaca, la falla de la bomba de corazón, pero hay formas de tratamiento de la insuficiencia cardíaca y actualmente se promueve una muy importante y que de hecho se ha convertido, de acuerdo a guías internacionales médicas, en una indicación específica de tratamiento de falla cardíaca obligatoria para el médico. Tenemos nuestro invitado del día de hoy, nuestro experto en insuficiencia cardíaca, el doctor Jofre Arequipa, y nos va a hablar un poco de qué relación tiene el hierro con la insuficiencia cardíaca. Es nuestro tema del día de hoy. Primero me gustaría, Jofre, por favor, si nos puede explicar un poco qué es esto del hierro y qué relación tiene, por qué falla cardíaca con hierro. Qué gusto, ¿cómo están? Buenos días con todos. Hola Diego, vamos allí. El hierro, por así decirlo, es un nutriente, es un electrolito básico que nosotros necesitamos para el metabolismo propio de nuestro cuerpo. Es un medicamento, es un electrolito indispensable para el funcionamiento de nuestras células. Desde que nosotros crecemos, desde que mi mamita estuvo embarazada, desde que las mamitas están así en periodo de lactancia, es importantísimo cuando el médico va al control médico y evaluar el déficit nutricional, dar un aporte necesario de hierro. Todo el mundo hablamos de eso del hierro, nos adoctrinan desde que nosotros crecemos, somos niños. En la facultad a los médicos nos dicen el hierro es importantísimo en ese sentido porque nos va a ayudar a tener los aportes necesarios para crear nuestras células, y esa parte a nosotros nos dicen el hierro es importantísimo para que no tengas anemia. En el embarazo, en el crecimiento, en el desarrollo es importantísimo el hierro porque no te dé anemia. Y obviamente si es que nos da anemia, toda esa parte todos sabemos que la anemia es muy importante y muy perjudicial para nuestra salud. Y ahí va la importancia. Ya desde hace mucho tiempo se había visto que los pacientes que tienen cualquier enfermedad y tienen anemia son más susceptibles de complicaciones, fallecen más, se enferman más rápido o tienen menos defensas, por así decirlo. Ahí es en donde radica la importancia. Se había visto ya esta relación en los pacientes en sí con insuficiencia cardíaca, que los pacientes con insuficiencia cardíaca se cansan más rápido, esa falta de aire que ya provoca la falla de bomba del corazoncito está más fuerte en estos pacientes que tienen anemia. En estos pacientes que tienen anemia y déficit de anemia e insuficiencia cardíaca también se había visto una mayor mortalidad. Entonces se comenzó a estudiar, pero los relatos se había visto que no necesariamente un paciente que tenía anemia se hospitaliza más. No, un paciente que tiene anemia se cansa más rápido, va más atrás todavía. El hierro en este sentido no solo forma glóbulos rojos, no solo el déficit de hierro provoca anemia. Hay veces que los pacientes que no tienen anemia, pacientes que tienen glóbulos rojos, la hemoglobina que nosotros llamamos, el hematocrito que nosotros llamamos, están normales en sangre. Sin embargo, esos pacientes se hospitalizaban más y comenzaron los estudios. ¿Qué es lo que está pasando en estos pacientes? Y se dieron cuenta que no necesariamente un paciente tiene que llegar a estados de anemia para tener más complicaciones. Es decir, nosotros tenemos un depósito de hierro en nuestro cuerpo que va a formar glóbulos rojos, pero cuando ese depósito se acaba, recién aparece anemia. Antes de eso está el déficit de hierro. Cuando el déficit de hierro está por debajo, ya sea por déficit nutricional o aumento del consumo, eso ya provoca síntomas. Entonces, ahí vinieron los conocimientos. Un paciente no necesariamente tiene que llegar a periodos avanzados de anemia
e insuficiencia cardíaca para provocar más síntomas, sino la etapa detrás de aparecimiento de la anemia es el déficit de hierro para que aparezcan síntomas. Les he traído unas diapositivas ahí, una diapositiva en especial para que me entiendan qué es lo que estoy diciendo ahorita. Miren, esta es el metabolismo del hierro en general, por así decirlo. Hierro Fe forma en la parte derecha de la pantalla ayuda a la formación del hematocrito, de la hemoglobina, del eritrocito, del glóbulo rojo. Pero esta parte es la única que nos adoctrinan desde el nacimiento, desde nuestro crecimiento, en la facultad nos adoctrinan esta parte. Pero en la otra parte dense cuenta que el hierro no solo actúa en la parte del metabolismo del eritrocito, en el glóbulo blanco, en el glóbulo rojo, también actúa en el glóbulo blanco, también actúa en las células mitocondriales, en las células del músculo. La mitocondria es una estructura de la célula que provoca la energía para el músculo. Esta energía para el músculo está muy debilitada, está en déficit si es que no hay los aportes necesarios para provocar esa energía dentro de la célula. ¿Crees que podamos seguir, por favor, con la próxima diapositiva? En este sentido, lo que les quiero decir, el eritrocito, cuando hay déficit de hierro, es lo primero que se va a marcar. Miren ahí. Entonces, si es que hay déficit de hierro, falta la parte izquierda, pero la parte derecha, ahí ya hay déficit de hierro. Miren, afectó el metabolismo mitocondrial. Entonces, si es que afecta también el metabolismo mitocondrial, va a faltar esa energía para el movimiento de mis músculos, va a faltar esa energía para todas mis funciones metabólicas. Entonces, no solo el hierro actúa en el glóbulo rojo, la otra mitad de característica, la otra mitad de función de hierro actúa en el metabolismo. Entonces, si es que hay un déficit de hierro, lo primero que se va a afectar es esta parte del metabolismo. Esta parte y la otra parte del glóbulo rojo es lo final que se afecta. Entonces, Diego, para responder a tu pregunta, ¿por qué es importante el déficit de hierro? No necesariamente tengo que pensar en déficit de hierro igual a anemia. Tengo que pensar en déficit de hierro a déficit de energía. Entonces, cuando me falta hierro, no necesariamente voy a presentarme blanquito o pálido, lo que me ve el médico cuando llego al centro de salud y todo, me hace exámenes y veo la hemoglobina baja, sino en pacientes ya que tienen alguna enfermedad crónica como la insuficiencia cardíaca, diabetes, el déficit de hierro juega un rol importantísimo, no necesariamente llegando a anemia, como les estoy diciendo, cada momento es lo más importante por recalcar. Paciente con déficit de hierro puede tener déficit de hierro sin anemia. De acuerdo. A ver, sintetizando un poco las cosas, la función global del corazón es botar esa sangre a todos los tejidos, impulsar esa sangre a todos los tejidos para que llegue el oxígeno y lleguen todos los nutrientes. Parte principal de los nutrientes es el hierro y es el link que puede tener ese hierro con el oxígeno dentro del glóbulo rojo para que llegue suficiente a los tejidos. Quiere decir, si es que la bomba ya falla, la insuficiencia cardíaca, ya tengo un problema de llegada de esos nutrientes a los tejidos, a los órganos. Y si es que encima me falta hierro, o encima, como dicen en algunos casos, se vuelve ese déficit de hierro anemia, se complican más las cosas porque tengo doble motivo para que no me llegue suficiente oxígeno, suficientes nutrientes a los tejidos. Veo que esa es una complicación, un agravante de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Si ya se detecta insuficiencia cardíaca, si ya se detecta déficit de hierro, ¿qué es lo que tiene que hacer el médico? ¿Lo trata el médico general? ¿Lo trata el médico especialista? ¿Lo trata el hematólogo? ¿Qué se debe hacer? El metabolismo del hierro es tan especial, por así decirlo, en que se basa en que no es porque yo coma más cantidad de hierro voy a absorber a través de mi tubo digestivo más hierro. ¿A qué me refiero? Si es que como un plato de hierro, por así decirlo, no es que todo eso lo voy a absorber. Mi tubo digestivo está capacitado solo para absorber una cantidad especial de hierro cada día. Y esa cantidad que absorbe mi tubo digestivo es demasiado pequeña. ¿A qué me refiero? Si es que yo ya compruebo que hay déficit de hierro en mi organismo, reponerle vía oral me va a tomar al menos unos 10 a 20 años reponer, dependiendo la cantidad que haya déficit de hierro, obviamente, en mi organismo. Si es que yo quiero evaluar déficit de hierro, pues obviamente hago exámenes que estén encaminados para eso. No son tan complicados. Pido ferritina, transferrina, esa parte ya le incluye al médico. Pero si es que yo ya evalúo que hay déficit de hierro, pues voy a reponerlo. Lo que les estoy diciendo es que
reposición oral es poco útil, por así decirlo. Ojo, que no estoy diciendo el aporte de hierro en embarazadas, aporte de hierro en niños. En embarazadas, en niños, el hierro está suficiente en su organismo. Así que lo que yo hago vía oral en ellos es suplementar, no reponer. Si es que yo quiero reponer, tengo que hacerlo vía intravenosa. Los estudios que ha habido actualmente en comparación, hay un estudio en comparación vía oral versus intravenosa, la vía intravenosa es mucho mejor. Y hay unos estudios, al menos 4 o 5 estudios en los últimos 10 años que me han demostrado que la reposición de hierro intravenosa en mi paciente con insuficiencia cardíaca, hablando específicamente, lamentablemente no me mejora mucho a largo plazo la sobrevida, por así decirlo. Por eso no es necesario dar a todos pacientes con insuficiencia cardíaca suplementación con hierro. Los tratamientos para insuficiencia cardíaca ya están bien establecidos. 4 pilares fundamentales. Todo paciente debería tomar esos consultando a su médico. El quinto pilar, por así decirlo, uno no tan importante hablando de sobrevida, pero demasiado importantísimo hablando de sintomatología, es el hierro. Entonces, ¿a qué me refiero? Todo paciente con insuficiencia cardíaca, ese corazoncito que no avanza a bombear la sangre, todo paciente que todavía tiene síntomas a pesar del tratamiento que yo estoy dando para insuficiencia cardíaca, tiene que ser investigado déficit de hierro. En ese paciente, a pesar de no tener anemia, a pesar de tener un glóbulo rojo bien, más de 12, más de 13 en mujeres, más de 3 en hombres, no hay anemia. A pesar de eso, tengo que investigarle déficit de hierro si mi paciente sigue cansándose mucho, si mi paciente no consigue dormir bien, si se está fatigando mucho. Y si es que yo demuestro que hay déficit de hierro en mi paciente, pues corregirlo. Y la corrección debe ser vía intravenosa. Muy de acuerdo con esto. Entiendo que no todo déficit de hierro desencadena una anemia. Ese es el grande aprendizaje del día de hoy, porque a veces nosotros pensamos que como el hematocrito, la hemoglobina, el color de la tez del paciente están normales, tal vez no tiene déficit de hierro, pero nos acaba de enseñar que es muy importante investigarlo, sobre todo en estos pacientes de riesgo con falla cardíaca. Ahí viene una pregunta un poco práctica, y esto es para nuestros pacientes y también para aprendizaje nosotros como médicos. ¿Cómo investigo un déficit de hierro? ¿Qué específicamente debo pedir? ¿Lo pido en sangre? ¿Lo pido en orina? ¿Cómo se hace? En el seguimiento de nuestro paciente, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo cómo esté mi paciente, o hasta cada año, si es que no es un paciente que esté muy sintomático, que está sano, por así decirlo, siempre debo pedir una biometría hemática completa, conteo de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, lo que se llama, ver cómo están los glóbulos blancos, ahí nos dice el contagio de plaquetas. Eso es lo que me indica si es que hay o no anemia, o si es que hay alguna infección en sangre, o cómo se encuentran nuestras defensas, por así decirlo, a través del hematocrito y la hemoglobina. En mi paciente con insuficiencia cardíaca en especial, tengo que pedir, además de eso, ferritina y saturación de transferrina, que se llama. Estos 2 exámenes me van a evaluar si es que hay un déficit de hierro relativo o un déficit de hierro absoluto. ¿A qué me refiero? No tengo que basarme simplemente en pedir una biometría hemática para ver el hematocrito y la hemoglobina. Si es que mi paciente con insuficiencia cardíaca sigue sintomático, se está cansando, también tengo que añadirle al examen ferritina y saturación de transferrina. Claro, esto aparte de toda la evaluación que hago en mi paciente cada 6 meses, evaluación de hígado, evaluación de riñón. Entonces, estos 2 exámenes, la ferritina y la transferrina, me dicen si es que mi paciente está con una saturación absoluta, un déficit de hierro absoluto o un déficit de hierro relativo. Y ahí, si es que ya tengo el diagnóstico solo con esos 2 exámenes, pues da el tratamiento ahí definitivo el médico ahí que esté a su cargo. Perfecto. Esto se aplica para todo tipo de falla cardíaca, porque hemos aprendido, de acuerdo a estas sesiones que hemos tenido, que no solo hay un tipo de falla cardíaca, no solo es que falla la bomba al contraerse, también a veces al llenarse. Y ahí vienen las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada o fracción de eyección reducida, que es un marcador en eco. ¿El déficit de hierro afecta a todo tipo de paciente? ¿Falla sistólica, falla diastólica, fracción de eyección preservada, fracción de eyección reducida? Definitivamente sí, por así decirlo. La diferencia es que contemporáneamente, hace unos 50 años, todo el mundo creía que la insuficiencia cardíaca solo venía cuando el corazón se lastimaba y cuando el corazón crecía.
No nos dimos cuenta aquella época en cuanto a que el corazón podía ser insuficiente con un corazoncito prácticamente normal, por así decirlo. No está crecido y aparentemente en los exámenes está bien. Ese corazoncito también puede fallar y también puede provocar insuficiencia cardíaca. La diferencia es que la gran mayoría de estudios y todos los medicamentos y toda la atención se llevó contemporáneamente ese corazoncito crecido. Es decir, así todos los estudios que hay actualmente, incluidos los de hierro, se basan más en pacientes con insuficiencia cardíaca con el déficit sistólico, con el déficit de contracción, con ese déficit que nosotros llamamos con fracción de eyección reducida. Solo hay un estudio actualmente que ya evaluó pacientes con una fracción de eyección, con esa fracción, con esa cantidad de sangre que sale del corazoncito un poquito mayor, casi por así decirlo con fracción de eyección preservada. Ya evaluó. Lo que se vio obviamente es que los pacientes que tienen fracción de eyección reducida tienen mayor sintomatología, pero los pacientes que tienen fracción de eyección moderadamente reducida o sin reducir, por así decirlo, fracción de eyección preservada, también se afecta el déficit de hierro. Solo hay un estudio, pero por así decirlo, paciente con insuficiencia cardíaca, independientemente de la clasificación, que siga sintomático a pesar de los tratamientos que yo estoy dando, el estudio de déficit de hierro es una buena alternativa para ver si es que es por eso que mi paciente sigue cansándose. Si yo soy un paciente que tengo falla cardíaca y estoy en mi tratamiento crónico con mis medicaciones, con mi rehabilitación, con mi ejercicio, y de pronto detecta mi médico que tengo un déficit, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si es mi médico clínico el que me detectó, posiblemente el médico clínico no tenga toda esta nueva información de cómo tratar un déficit de hierro. ¿Debo buscar a quién? ¿Un hematólogo? ¿Debo buscar a un nutriólogo? ¿Debo buscar a un médico experto en falla cardíaca? ¿Cuál es la recomendación en ese sentido? Porque en lo personal yo lo digo, yo como médico cardiólogo tengo conocimiento muy básico para esto de la parte del hierro. Espero a futuro crezca, pero como es algo tan nuevo, tan novedoso, pues posiblemente no estamos en capacidad de tratar específicamente. ¿Qué recomienda usted como experto? Es un déficit, por así decirlo, generalizado a través de médicos generales, de especialistas, esta parte de investigación un poquito más allá. ¿A qué me voy? Como les digo, siempre lamentablemente nosotros nos criamos todos desde nuestra facultad en evaluar el nivel de hemoglobina y el nivel de hematocrito y decirle a mi paciente, ¿no tiene anemia? Sí tiene anemia. Y solo en el paciente que sí tiene anemia, pues tal vez encaminarlo al hematólogo, tal vez evaluar el déficit nutricional, el ver por qué tiene anemia y el corrección. Pero como les digo, la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen déficit de hierro y no tienen anemia. Es una cantidad increíble. 1 de 2, 5 de 10 pacientes tienen déficit de hierro sin tener anemia. Entonces ahí radica la importancia de tener esa consideración en investigar déficit de hierro en todos los pacientes. Esto lo puede hacer el médico general, si es que ya hubiera esa difusión de conocimiento, si es que yo ya tuviera esa base de necesidad de investigación de déficit de hierro en todos mis pacientes, obviamente todo el mundo puede pedirlo. No necesariamente solo evaluando si es que tiene anemia o no. En todo mi paciente con insuficiencia cardíaca de una manera estructurada, subsecuente cada 6 meses o cada año, dependiendo del paciente, yo ya debería pedir en todos, dentro de mi screening normal de todos los pacientes, a todos los pacientes les pido una serie de exámenes, en todo los pacientes con insuficiencia cardíaca debería ir inscrito esos 2 acápites, ferritina y saturación de transferrina para evaluar déficit de hierro. Si es que yo ya evalúo eso, pues el médico ya está en capacidad de reponer hierro, por así decirlo. Existen esquemas que son demasiado fáciles, solo una ampolla intravenosa. Y si es que es un poquito más allá el déficit de hierro, por así decirlo, 2 ampollas intravenosas. Una semana, una en otra semana y se acabó. No es complicado. Eso lo puede hacer el médico general. Si es que el médico general desea, por así decirlo, pues encamina al médico especialista, ya sea médico internista, médico cardiólogo. Cualquiera de los médicos cardiólogos que estamos a disposición podemos hacerlo. Prescribir una ampolla o 2 ampollas, como les digo, una en una semana y se acabó el déficit de hierro, o una semana y otra semana y se acabó el déficit de hierro, con un control en 6 meses para ver si es que ya está bien repuesto, o si no, un refuerzo en 6 meses, dependiendo cómo salgan los exámenes, y se acabó. Antes, por así decirlo, habían la reposición oral de hierro y vamos 1 año tomando reposición de hierro, las grajeas o las pastillas de hierro ahí, y en 1 año no se reponía el hierro oral.
O también habían otros esquemas con otros medicamentos intravenosos en donde dábamos 3 ampollas una semana, 3 ampollas la otra semana, 3 ampollas la otra semana y nos íbamos un mes de tratamiento y recién ahí conseguíamos la reposición. Actualmente los estudios me dicen que hay un medicamento que solo con una ampolla o con 2 ampollas se acabó el déficit de hierro. Entonces es demasiado fácil la corrección, demasiado fácil el diagnóstico. Sería inconcebible que actualmente no investigue déficit de hierro en mi paciente. Muchísimas gracias, nos ha dado una cátedra, como siempre nos queda muy corto el tiempo. Yo me llevo un grande aprendizaje. Como cardiólogos debemos estar primero investigando todo el tiempo este déficit y después no tener miedo de tratarlo. Es tan simple como dosificar una ampolla endovenosa una vez, si es que es leve, o si es que es más avanzado el déficit, pues 2 en semanas separadas. Pues muchísimas gracias. Jofre, nos quedan muchas preguntas, seguramente vamos a tener que hacer nuevas sesiones para esto, pero muchas gracias y les esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso.